A los 74 años, después de vender mi casita, renunciar a toda mi vida y confiar ciegamente en mi propia hija, me dejaron arrumbada en la banca de una plaza, con una bolsa de mandado con ropa y 50 pesitos en la mano. Ella pensó que me había desechado como basura. Lo que no sabía es que yo guardé un secreto por 12 años, y ese secreto lo iba a cambiar todo. Si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora y activen la campanita. Y cuéntenme aquí en los comentarios, ¿desde qué país están viendo este video? Me encanta saber de dónde viene cada uno de ustedes. Hay cosas en la vida que uno no olvida nunca. El olor a las teleras saliendo del horno a las 5 de la mañana. El rechinar del zaguán de fierro de la casa donde criaste a tus hijos. Y el día en que tu propia hija te mira a los ojos y te dice que te convertiste en una carga. Yo me llamo Socorro Iturbide Gallegos. Tengo 74 años, el cabello blanco que no me pinto por elección, no por descuido, y unas manos que cargan la memoria de décadas enteras de puro trabajo. Por 38 años fui costurera. No de esas de las lomas o de boutiques de diseñador, no. Fui costurera de barrio, de esas que atienden a doña Mari que quiere ajustar el pantalón del marido, a la novia que no tiene para el vestido de marca pero quiere casarse bien bonita, a la mamá que necesita un vestido de graduación para la hija con la tela que ya tiene en la casa. Ese era mi oficio, sencillo, honrado y muy mío. Tuve 2 hijos. Braulio, que vive en Ensenada, que me llama cada domingo sin falta y siempre me dice, «Jefa, cualquier cosa se me viene para acá conmigo». Y Jimena. La Jimena que vive a 40 minutos de donde yo vivía. La Jimena a la que ayudé, saqué adelante y apoyé durante años. La Jimena que me llamó un jueves por la tarde con la voz más dulce que le he oído en la vida para decirme que tenía una propuesta maravillosa para mí. La propuesta era esta. Yo vendería mi casa, que era chiquita pero era mía, en un barrio de clase media en Querétaro, y con ese dinero la ayudaría a ella y a su marido, Rogelio, a dar el enganche para un departamento más grande. A cambio, yo viviría con ellos. Tendría mi propio cuarto. Me tratarían como a una reina. Sus palabras, no las mías. Y nunca más tendría que preocuparme por nada. Dijo que yo ya me estaba haciendo grande, que vivir sola era peligroso y que querían tenerme cerquita. Yo escuché todo aquello sentada en mi silla de costura, con un vestido a la mitad en el regazo y la aguja parada en la mano. Algo dentro de mí parpadeó como una luz de alerta, pero era mi hija, la niña que cargué, a la que enseñé a caminar, por la que me quedé meses sin comer bien para pagarle la prepa que ella quería. ¿Cómo iba a desconfiar de ella? Vendí mi casa. El dinero se fue derechito a la cuenta de ella y de Rogelio. Me mudé con 2 maletas y una máquina de coser Singer antigua, que ella luego me dijo que se veía naca en el pasillo y la fue a arrumbar a una bodega llena de cajas y humedad. Esa fue la primera señal. Pero me hice de la vista gorda. Al principio, todo parecía estar bien. Tenía mi cuarto, mi cama, mi ropa en el ropero. Pero poco a poco fui entendiendo cómo funcionaba esa casa. La recámara de enfrente, la más grande, era de ellos. El cuarto de su hijo, Iker, estaba a un lado. Y mi cuarto era el antiguo cuartito de servicio, apretado, sin ventana a la calle, solo un tragaluz hacia el pasillo de la lavandería. Apenas cabía la cama, un ropero chiquito y yo de lado. La primera vez que me quejé del espacio, Jimena soltó esa risita suya, medio fingida, y dijo que era provisional, que pronto lo iban a arreglar. Yo conté los días esperando ese pronto. Pasó un mes. Pasaron 3. Pasó un año entero. Fui perdiendo mis mañas una a una. Dejé de coser porque no tenía dónde poner la máquina. Dejé de recibir visitas porque Jimena decía que gente extraña, en departamento chico estorbaba. Dejé de cocinar porque Rogelio decía que mi sazón tenía mucho chile y especias. Me fui haciendo chiquita. Me fui volviendo invisible dentro de mi propia familia. Mi pensión, que recibía cada mes puntualmente, se volvió una contribución automática para la casa, como ellos le decían. Al principio eran 3,000 pesos, luego 5,000.
Después Jimena empezó a agarrar mi tarjeta directamente, diciendo que era para comprar las medicinas que yo necesitaba, medicinas que nunca llegaban completas. Yo miraba la bolsita de la farmacia con las pastillas y trataba de hacer cuentas, pero mi cabeza no quería aceptar lo que los números me gritaban. Empecé a anotar todo en una libretita chiquita, de esas de pasta dura que usaba para tomar las medidas de mis clientas. Ellos no sabían de esa libreta, se quedaba escondida dentro de mi Biblia, que nadie en esa casa abría jamás. Cuando cumplí 2 años viviendo ahí, a Rogelio lo ascendieron en la chamba. En lugar de alivio, eso hizo a Jimena todavía más arrogante. Quiso remodelar el departamento. Cuarto nuevo para Iker, baño nuevo para ellos, vestidor para ella. ¿Y mi cuarto? Mi cuarto se volvió parte del pasillo ampliado. Literalmente tiraron un muro y mi espacio se convirtió en zona de paso del departamento nuevo. Fue una mañana de martes cuando todo llegó al fondo. Me desperté con el ruido de los taladros y los albañiles en la sala. Jimena estaba tomando café, tranquila, como si nada fuera a pasar. Le pregunté dónde iba a dormir yo durante la obra. Suspiró, puso la taza en el fregadero y me soltó sin siquiera mirarme. Pensamos que este sería un buen momento para que te fueras a vivir con la tía Chonita al pueblo. Solo por un tiempo, mamá. La obra va a tardar unos 3 meses. 3 meses. Pero la tía Chonita vivía a 4 horas de ahí, en un pueblito de Hidalgo sin médico especialista, sin farmacias grandes, sin nada de lo que yo necesitaba. Y la tía Chonita era mi prima, no mi hermana, y ya tenía sus propios achaques. Yo iba a ser una carga encima de otra carga. Traté de razonar. Traté de preguntar cuándo me iban a devolver un espacio digno dentro de aquel departamento que yo ayudé a comprar. La respuesta fue Rogelio entrando a la cocina y diciendo, con esa voz gruesa de hombre que no acepta un no, que la plática se había acabado y que el taxi llegaba en 2 horas. 2 horas. Era el tiempo que tenía para deshacer mi vida otra vez. Eché lo que cupo en una bolsa de mandado, agarré mi bolso con los papeles y la Biblia con la libretita adentro. El taxi me dejó en la central de autobuses. Jimena fue conmigo, pero se bajó del carro antes de entrar a la terminal. Dijo que tenía una junta importante. Me puso un billete de 50 pesos en la mano y me pidió que le llamara cuando llegara con la tía. Luego se volvió a subir al taxi y se largó. Me quedé parada en la banqueta, con el sol dándome de lleno en la cabeza y ese billete en la mano. 74 años. 43 años costureando para criar a 2 hijos. Una vida entera de matarme trabajando. Y ahí estaba yo, con una bolsa en la mano, como si fuera un paquete devuelto al remitente. ¿Pero saben cuál fue mi suerte? Mi suerte fue que no aprendí a ser débil. Aprendí a ser costurera. Y una costurera sabe algo que a mucha gente se le olvida. Cuando la tela se rasga, no es hora de chillar. Es hora de agarrar la aguja y remendar. Me quedé sentada en esa banca de la terminal por unos 20 minutos, viendo el gentío. Había una familia con niños, maletas de colores, ese relajo bonito de los que van de vacaciones. Había un muchacho dormido sobre su mochila. Había una joven comiéndose un tamal parada, viendo el celular. Todo el mundo con un destino. Y yo, tiesa, tratando de decidir cuál sería el mío. Lo de la tía Chonita estaba descartado. No por orgullo, sino por lógica. No iba a ser el problema de alguien que ya tenía bastantes. Y además, allá en el fondo de mi corazón, una vocecita terca me decía que yo no necesitaba auxilio. Necesitaba una estrategia. Abrí mi bolso. Adentro, además de los papeles y la Biblia, estaba la libretita de pasta dura azul oscuro. Mi diario de cuentas. Pasé los últimos 2 años anotando cada centavo que entraba y salía de mi pensión. Cada vez que Jimena me quitaba la tarjeta, cada transferencia para la casa, cada compra de medicina que se esfumaba. Todo estaba ahí, con fecha, monto y descripción. Letra chiquita, pero bien clarita. 38 años de costurera le enseñan a la mano a ser precisa. Pero no era solo la libretita lo que cargaba. Dentro de la Biblia, entre el Salmo 91 y el Salmo 121, había un papel doblado en 4.
Era el estado de cuenta de una caja de ahorros que abrí hace 12 años, cuando traspasé mi tallercito de costura en el centro de la ciudad. Yo tenía un local chiquito, pero con mucha clientela. Cuando demolieron el edificio para hacer un estacionamiento, me dieron una buena indemnización. Parte de ese dinero lo usé para arreglar mi casa. Otra parte, la mayor, la metí en una inversión en un banco diferente, uno que usaba desde los 90 y que Ximena nunca supo que existía. Ella sabía de mi cuenta corriente, donde caía la pensión. Sabía de la tarjeta. Pero no sabía de este otro banco. Nunca preguntó. Pensaba, como Rogelio, que yo era una vieja tonta que no le entendía al dinero. Qué equivocados estaban. Yo le entendía al dinero porque me pasé la vida entera sin que me sobrara, aprendiendo a estirar cada peso. Quien cose sabe calcular, sabe medir, sabe que 1 centímetro de diferencia te echa a perder un vestido entero. Me levanté de esa banca con la espalda más derecha de lo que había podido estar en los últimos 2 años. Fui al baño de la terminal. Me vi en el espejo manchado. Una señora de pelo blanco, ojos cansados pero bien despiertos, labios firmes. Parecía una mujer que acababa de perderlo todo. Pero yo sabía que no era así. Me lavé la cara con agua fría. Me acomodé el chongo. Me puse el labial rosa viejo que siempre traía en la bolsa. Y salí de ese baño como la Socorro Iturbide Gallegos que siempre he sido, no como la abuelita desechable que mi hija pensó haber dejado atrás. La primera parada fue el banco, no el de la pensión, el otro, mi banco secreto. Fui a la sucursal más cercana, que estaba como a 15 minutos caminando. Mis piernas se quejaron, pero aguantaron. Entré, saqué mi turno de la fila preferencial y esperé. Cuando la cajera me llamó, era una muchacha joven, muy amable, que me trató con esa delicadeza medio condescendiente que los jóvenes le tienen a los viejos. Pero cuando abrió mi cuenta en la computadora, se le abrieron los ojos de plato. Me preguntó si quería ver el saldo completo. Le dije que sí. El dinero estaba intacto, más que intacto. 12 años de rendimientos automáticos en una inversión que se me olvidó actualizar y que siguió creciendo solita, en silencio, sin que nadie lo supiera. El monto era más que suficiente para empezar de nuevo. Más que suficiente para no depender de nadie nunca más. Pedí transferir una parte a una cuenta nueva, individual, con una clave que solo yo supiera. Pedí bloquear cualquier intento de acceso por poder notarial. Y le pregunté a la señorita si se podía cancelar un cargo automático que yo había autorizado hace años en un momento de debilidad emocional, que le pasaba parte de mi pensión a la cuenta de mi hija cada mes. Se podía, y se hizo ahí mismo. Cuando salí del banco, el sol estaba a plomo, pero no sentí calor. Sentí ese frescor bonito en el pecho de quien acaba de hacer algo importante, como cuando cortas la tela exacta después de medir 3 veces. Sin error, sin vuelta atrás. Pero todavía había algo que me daba vueltas. Ximena se iba a dar cuenta rápido de que el dinero ya no caía, y cuando se diera cuenta, iba a saltar. La conocía. No me iba a llamar para ver cómo estaba. Me iba a llamar furiosa, a amenazarme, a inventar que yo estaba mal de mis facultades, que necesitaba que me cuidaran legalmente. Tenía que protegerme antes de que ella diera el golpe. Abrí mi agenda vieja de direcciones que traía en la bolsa desde hace años. Tenía números de clientas antiguas, de proveedores de telas de la Ciudad de México, de gente que ya se murió y de gente con la que perdí el contacto. Pero también tenía el número de alguien que no olvidaba, la licenciada Estela Vaca, abogada especialista en derecho familiar, que fue mi clienta por 12 años y a la que le hice quién sabe cuántos vestidos y trajes para el marido. Cuando dejé la costura me dijo: «Doña Soco, si algún día me necesita, llámeme. La amistad no caduca». Saqué mi celular, ese aparato viejo que mi hija decía que era un ladrillo, y marqué. Sonó 4 veces. Contestó una secretaria. Pedí hablar con la licenciada Estela. Di mi nombre. 30 segundos después, oí su voz, con la misma energía de siempre. «Doña Socorro, qué gusto. ¿Necesita algo?»
Necesito de todo, licenciada, pero voy a empezar por lo principal. Me escuchó por 15 minutos sin interrumpirme. Cuando acabé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo: ¿Dónde está ahorita? Le dije que estaba en la banqueta frente a una farmacia cerca de la central. Ella me dijo: no se mueva de ahí. Mando mi coche por usted ahorita mismo. El carro de la licenciada Estela era un sedán negro, elegante. El chofer, un señor como de 50 años, se bajó para ayudarme con la bolsa sin que yo se lo pidiera. Ese gesto tan simple, tan chiquito, me hizo tragarme un nudo en la garganta. Hacía tanto tiempo que alguien no hacía algo por mí sin que yo tuviera que pedirlo, justificarlo o dar las gracias 1000 veces. La oficina de la licenciada estaba en una casona en la colonia Álamos. Paredes blancas, muchas plantas, una recepcionista que me ofreció agua y galletitas antes de que me sentara. La licenciada bajó a buscarme personalmente. Estaba más grande, claro, pero seguía con esa mirada directa de quien no pierde el tiempo. Nos sentamos en una sala de juntas. Puse mi libretita azul sobre la mesa. Ella la miró y dijo: «Esto es oro, doña Soco». Se puso a hojearla con cuidado, tomando notas en su tablet mientras yo le explicaba cada cosa. 2 años de retiros indebidos, 2 años de transferencias sin consentimiento real. El préstamo que descubrí después, que estaba a mi nombre pero que yo nunca firmé sabiendo lo que hacía. Fue al grano. Lo que le hicieron es violencia patrimonial contra el adulto mayor. Está en el Código Penal y es un delito. Su hija puede ir a proceso por esto, el marido también. Cerré los ojos por un segundo, no de sorpresa, sino de dolor. Porque una cosa es sospecharlo y otra, muy diferente, es que un abogado te confirme que tu propia hija te robó. Le pregunté qué era lo primero. Me dijo: primero, se me desaparece del mapa. No les conteste el teléfono, no les responda mensajes, déjelos que se pregunten dónde está. Mientras tanto, nosotros nos movemos en silencio. Desaparecer. Eso yo sabía hacerlo. Una costurera aprende desde joven a trabajar tras bambalinas. La licenciada Estela tenía una amiga que administraba una casa de huéspedes para señoras en situación de transición, como ella le dijo, en la colonia Cimatario. No era un asilo, no era un albergue. Era una casa grande, con cuartos individuales, comidas ricas y una administradora llamada Doña Lupe, que tenía cara de abuela de todos. Llamó a Doña Lupe ahí mismo, le explicó la situación y me reservó un cuarto para esa misma noche. Me fui a la casa de huéspedes con mi bolsa de mandado y el corazón partido en 2. Mitad aliviada, mitad deshecha. Porque por más que la razón esté de tu lado, el sentimiento no entiende de leyes. No dejas de amar a alguien porque te traicionó. Llevas las 2 cosas al mismo tiempo, el amor y la decepción, y aprendes a caminar con ese peso sin que te tire. El cuarto era sencillo. Cama individual con una colcha de ganchillo. Una ventana con vista a un jardín interno donde había un árbol de guayabas. Baño compartido, pero impecable. Olía a jabón de barra y a madera vieja. Ese olor me recordó a la casa de mi mamá en Simapán, donde crecí. Me senté en la cama y respiré hondo 3 veces. Doña Lupe tocó a la puerta con un caldito de pollo caliente y un pedazo de bolillo. No me preguntó qué había pasado. Solo dijo: «Coma, descanse, que mañana el mundo ahí sigue». Ese tipo de bondad sin juicios es rara y vale más que cualquier discurso. Esa noche, mientras el caldo se enfriaba, el celular vibró 7 veces. Era Jimena, luego Rogelio, luego Jimena otra vez. No contesté, pero leí los mensajes porque quería saber qué traían. Los primeros eran de preocupación fingida. «Mamá, ¿dónde estás? Estamos preocupados. ¿Por qué no llegaste con la tía?» Luego vinieron los de presión. «Mamá, hablaron del banco que cambiaste la clave. ¿Qué hiciste?» Y luego el que yo esperaba. «Doña Socorro, entienda que está actuando de forma irracional. Vamos a tener que tomar medidas legales si no aparece». Medidas legales.
palabra elegante para decir que me querían declarar loca. Ya me sabía el caminito. Ya había visto esa novela en otras familias, en historias que mis clientas me contaban mientras les tomaba las medidas. La hija se queda con todo lo de la madre y cuando la madre reclama, la hija dice que tiene demencia. Pero yo estaba lista. A la mañana siguiente, antes que nada, fui a la clínica más cercana con un papel de la licenciada pidiendo una evaluación cognitiva. El doctor era joven, andaba a las carreras, pero era bueno. Me hizo preguntas de orientación, fechas, secuencias. Platiqué con él 20 minutos sobre las noticias, sobre historia de México, sobre los problemas del seguro social. Al final me dijo con una sonrisa: «Doña Soco, de la cabeza está usted mejor que muchos de mis pacientes de 40». Salí con mi certificado en la bolsa, mi escudo de papel. Mientras tanto, la licenciada Estela hacía su chamba en silencio, revisando estados de cuenta, documentando cada peso desviado. Me llamó al tercer día con voz de quien acaba de ganar un volado. «Doña Socorro, el préstamo a su nombre se hizo con un poder que usted firmó hace 3 años, pero está redactado de forma abusiva. Tenemos todo para la demanda». Hace 3 años yo había firmado un papel que Rogelio dijo que era para facilitar los trámites del departamento. «Papeleo burocrático», decía él. Firmé sin leer bien porque confiaba. Porque era mi hija. Porque uno nunca piensa que necesita un abogado para protegerse de su propia sangre. Pero ahí estaba yo, aprendiendo a la mala. En mi 4ª mañana en la casa de huéspedes, me desperté antes de que saliera el sol. Me quedé viendo el techo hasta que la luz entró por la ventana. Pensé en Braulio, mi hijo, el que vive en el norte. No le había llamado porque no quería angustiarlo, pero también porque sabía que si le decía, se iba a querer venir por mí y quererme cuidar. Y yo no necesitaba que nadie me cuidara. Necesitaba cuidarme yo sola. Pero había algo que tenía que hacer ese día. Tenía que volver al departamento de Jimena. No a vivir, no a pedir perdón, a recoger lo que era mío. En el closet de mi cuartito de servicio, adentro de una caja de zapatos en lo más alto, había un sobre grueso. Ahí estaba la escritura de mi casa vendida, unos papeles de mi difunto marido, mi credencial de la Unión de Costureras y un collar de oro que fue de mi madre. Sencillito, una cadenita delgada, sin gran valor para alguien como Jimena, pero con todo el valor del mundo para mí. La licenciada Estela mandó a una asistente legal conmigo, Renata, una joven seria con un maletín de piel. No imponía tanto como la licenciada, pero tenía una seguridad que te hacía sentir protegida. Fuimos en Uber. Me paré frente al edificio moderno que yo ayudé a pagar. Vi la fachada de vidrio y me acordé del día en que Jimena me enseñó los planos en la mesa, toda emocionada, diciendo que íbamos a ser muy felices. Miré esas ventanas brillando al sol y no sentí más que una tristeza fría, la tristeza de quien se da cuenta de que lo que parecía amor era puro interés. El portero me reconoció luego. Me dejó pasar sin problemas. Subimos por el elevador. Renata se quedó callada, respetando mi sentir. La puerta del departamento estaba cerrada. Toqué el timbre. Nada. Volví a tocar. Oí pasos y luego la voz de Rogelio preguntando quién era. Le dije que era yo. Abrió la puerta despacio. Estaba ahí, lo cual era raro un viernes por la mañana. Luego entendí. La obra ya había empezado y el ruido no lo dejaba trabajar desde casa, así que se había quedado tarde. Estaba en bermudas y playera, con una cara que era mitad alivio y mitad miedo. Jimena no estaba. Me imaginé que se había ido a la oficina. Abrió la boca para decir algo, pero se quedó viendo a Renata y al maletín. «No me expliques nada, Rogelio», le dije antes de que empezara. «Solo vine por mis cosas, las que dejé en el cuarto». Se quedó mudo. Me dejó pasar. El departamento era un desmadre por la obra. Muros abiertos, polvo de yeso, el olor a cemento fresco mezclado con pintura. Fui directo a mi antiguo cuartito. La puerta estaba bloqueada con bultos de pegazulejo. Tuve que pedirle a Rogelio que los moviera. Lo hizo sin decir ni pío. Entré.
El cuarto ya no tenía muebles, solo cajas amontonadas. Mi caja de zapatos seguía ahí, en la repisa del closet que todavía no tiraban. La agarré. La abrí ahí mismo. El sobre estaba intacto. Papeles, collar, credencial, todo como lo dejé. Metí el sobre en mi bolsa. Miré ese cuartito sofocado donde pasé 2 años de mi vida sintiéndome una arrimada. Y no sentí coraje. Sentí lástima. Lástima por mí, por haberme tardado tanto en reaccionar. Y lástima por ellos, por haber escogido el camino fácil de fregar a los demás pensando que nunca habría consecuencias. Cuando ya nos íbamos, Renata abrió su maletín y puso 2 papeles sobre la mesa de la sala. Uno era la notificación de la licenciada Estela sobre la demanda que se venía. El otro era la copia del estado de cuenta con todas las transacciones transas bien subrayadas. Rogelio agarró los papeles con la mano temblorosa, leyó la primera línea y se puso pálido, pálido. No dije más, me di la vuelta y me fui. En el elevador, Renata me preguntó bajito si estaba bien. Le dije que sí. Y era cierto, dentro de lo que cabe. No estaba feliz, pero estaba entera. Estaba de pie, con mi sobre en la bolsa y mi conciencia limpia. Eso, para una mujer de 74 años a la que dejaron en una banca con 50 pesos, ya era una victoria. Esa misma tarde le hablé a Braulio. Le conté todo. Se quedó callado casi 1 minuto. Luego, con la voz entrecortada, me dijo: «Jefa, perdóneme por no haberme dado cuenta antes. Le dije que no había nada que perdonar, que cada quien solo ve lo que tiene enfrente. Le dije que estaba bien, que yo me estaba haciendo cargo. Quiso venirse luego, pero le pedí que esperara. Le dije que cuando necesitara un abrazo, le hablaba, y que cuando necesitara un testigo de mi nuevo comienzo, él sería el primero en saberlo». Pasaron 2 meses. Y lo que pasó no fue de película. No hubo gritos, ni drama público, ni Jimena llegando de rodillas a pedir perdón. La vida real no es una telenovela de las 8. Lo que hubo fue el proceso legal avanzando, los papeles revisándose, las audiencias, y yo, mientras tanto, reconstruyendo. Renté un departamento chiquito cerca de la casa de Doña Lupe, en una calle con muchos árboles en el cimatario. 2 piezas, cocina chiquita, una ventana donde entra el sol bien bonito en las mañanas. Lo suficiente, más que suficiente. Saqué mi máquina de coser de la bodega donde Jimena la tenía refundida. Estaba llena de polvo, pero funcionaba perfecto. Una Singer buena es como una buena educación. Aguanta el paso del tiempo. Empecé a coser otra vez. Al principio solo para no estar ociosa, para que las manos no se me entumieran. Le hice un vestido a Doña Lupe que le quedó tan chulo que las otras señoras de la casa me pidieron uno igual. Le hice a una, luego a otra. Ajusté un traje para el hijo de alguien. El chisme de que yo cosía corrió como pólvora, como siempre pasa en los barrios. En 6 semanas ya tenía mi lista de espera. No era el ritmo de antes, ni quería que fuera. Era lo suficiente para sentirme viva, útil, para saber que mis manos todavía valen. La licenciada Estela me llamó una mañana. La demanda iba muy bien. El juez había ordenado bloquear parte de los bienes de Rogelio mientras se resolvía todo. El departamento, que se pagó con mi dinero, estaba en pleito. No había nada seguro todavía, pero el camino estaba puesto. ¿Y Jimena? Me llamó una vez, 3 semanas después de todo. Su voz era diferente. No estaba gritando ni amenazando. Estaba apagada. Me dijo: «Mamá, ¿podemos platicar?». Le dije que sí. Nos vimos en un café, en un lugar neutro, sin abogados. Solas ella y yo. Llegó antes que yo. Estaba sentada con las manos apretando la taza, viendo a la mesa. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de agua, pero no lloró. Me senté. Pedí mi café. Esperé. Me dijo que sabía que la había regado, que Rogelio la había presionado mucho, que andaban muy apretados de dinero desde hacía años y que se le hizo fácil. Que al principio ella misma se convencía de que me estaba cuidando, que me daba techo y comida. Que se fue acostumbrando hasta que se le olvidó que me estaba explotando. La escuché toditita.
No la interrumpí. Cuando acabó, me quedé callada un momento y luego le dije lo que ya tenía pensado, con calma, sin llorar. Le dije que entendía que el dinero deforma a la gente, que no era la primera ni la última familia que se rompía por unos pesos, que no le guardaba odio, porque el odio es un lastre que a mi edad ya no me puedo permitir, pero que la confianza era otra cosa, y que la confianza, una vez que se rompe así, no se pega con un café y un perdón. Asentó con la cabeza. Se le escapó una lágrima. Saqué un Kleenex de mi bolsa y se lo pasé. Ese gesto de madre, tan de siempre, me dolió más de lo que pensaba. Porque uno nunca deja de ser madre, aunque el hijo te falle. El amor no se apaga como un foco, solo aprende a vivir con el dolor. Le dije que el proceso iba a seguir, porque ese dinero me lo tenía que devolver, no por venganza, sino porque es lo justo. Le dije que cuando todo se arreglara legalmente, tal vez podríamos volver a hablarnos, no como antes, nunca como antes, pero de algún modo. Dijo que entendía. Nos levantamos. No hubo abrazo, pero tampoco nos despedimos con odio. Fue un «luego nos vemos» que ninguna sabía si iba a llegar. Salí de ese café y me fui caminando a mi nueva casa. Era una tarde de viernes, con ese sol naranja que se pone sobre los arcos de Querétaro. Me senté en mi ventana con un té y miré la calle. Pensé en todo lo que pasó en esos meses, en la terminal con 50 pesos, en el banco donde mi secreto de 12 años me esperaba, en Renata y su maletín, en mi cuarto con olor a madera, en mi máquina llena de polvo que volvió a cantar. Cada paso fue como una puntada que parecía imposible, pero que fue armando la prenda. Eso es lo que sabemos las costureras, que ningún vestido se hace de un jalón, es punto por punto, centímetro a centímetro, y que a veces la tela se rasga a la mitad y tienes que decidir si la tiras a la basura o si buscas cómo remendarla para que quede más bonita que al principio. Yo escogí remendar. Braulio vino a verme a la semana siguiente. Trajo un pan de pulque de los que le gustan, su maleta y el abrazo más apretado que me han dado en años. Nos quedamos platicando hasta las 1000, yo en mi silla de costura y él en mi mesita. Quiso saber todo. Se lo conté sin saltarme nada, porque se lo merecía. Cuando terminé, se quedó pensativo y me dijo: «Jefa, es usted la mujer más valiente que conozco». Hice lo que toda madre hace. Le resté importancia con la mano y le dije que solo hice lo que tenía que hacer. Pero por dentro, guardé esa frase como si fuera una tela de seda fina para una ocasión especial. Hoy, 4 meses después de aquel día en la terminal, mi vida cabe en un departamento de 2 piezas y en mi máquina de coser. Y es más que suficiente. Tengo mis clientas. Tengo a doña Lupe, que a veces me trae una rebanada de pastel. Tengo a Braulio, que me llama cada domingo. Tengo a la licenciada Estela cuidando mis asuntos. Y tengo, sobre todo, la certeza de saber quién soy. Socorro Iturbide Gallegos. 74 años. Costurera, mujer, sobreviviente. Mucha gente cree que cuando uno llega a esta edad, la historia ya se acabó, que solo queda sentarse a esperar, que ya no hay nada que construir. Pero yo aprendí que no hay edad para volver a empezar. Solo hace falta valor. Y el valor, gracias a Dios, no tiene fecha de caducidad. Mi máquina sigue haciendo taca-taca. Mi libretita tiene clientas nuevas. Por mi ventana entra el sol. ¿Y yo? Yo tengo lo de siempre. 2 manos chambeadoras, una cabeza que me funciona y un corazón que, a pesar de los pesares, todavía late fuerte. Punto a punto, la vida se va cosiendo. Y al final, la tela queda más fuerte que antes. Si esta historia les tocó el corazón, suscríbanse al canal y déjenos su like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias como esta. Déjenme en los comentarios qué les pareció y si conocen a alguien que haya pasado por algo parecido. Y si quieren apoyar todavía más este trabajo, consideren hacerse miembros del canal. Hay beneficios exclusivos y forman parte de esta comunidad de gente que cree en las historias reales de superación. Hasta la próxima.